Transmedia Lab Podcast amb Irene Lapuente. La cosmologia és la branca de l'astronomia que estudia l'origen, l'estructura, l'evolució i el destí de l'univers. Si el temps és lineal i unidireccional, totes les coses que són van haver de néixer en algun moment. Actualment, es creu que l'univers va néixer fa aproximadament 13.800 milions d'anys, en un esdeveniment conegut com el Big Bang. El naixement és el moment en el què quelcom nou comença a existir. El naixement té un fort valor simbòlic i cultural. S'associa amb l'inici i amb l'esperança. Què esperem d'aquest univers que va iniciar-se fa 13.800 milions d'anys? Com van ser aquells primers instants? Com canvia al llarg del temps allò que ara per ara és tot el que sabem que existeix? Perquè aquesta temporada parlarem de néixer, avui us convidem a una conversa sobre el naixement de l'univers. Per parlar-nos de l'univers m'acompanya l'Ananda Rea. L'Ananda Rea és física i doctora en astrofísica per la Universitat de Roma Tor Vergata. Actualment és investigadora titular del CSIC, l'Institut de Ciències de l'Espai i l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. La seva investigació ha estat 12 vegades premiada. Destaquem el Premi Nacional de Joves Investigadores de la Generalitat de Catalunya, el Premi Jove Talent Científic Femení de la Fundació Reial Acadèmia de les Ciències i el Premi Banc Sabadell de Ciències i Enginyeria. Benvinguda, Ananda. Muchísimas gracias. Doncs, si us sembla, comencem per l'origen. Si comencem des del principi i ens remuntem al naixement de l'univers, què en sabem d'aquell instant? Què hi havia abans que hi hagués tot? No? Com s'origina tot el que coneixem? Perquè tot el que sabem ve d'un instant o no? Bueno, esa es una pregunta muy complicada y muy difícil de contestar. Y además, lo que había antes es hasta más complicado y difícil de contestar, pero complicado hasta que no podemos contestar al momento. Entonces, lo que había antes de lo que llamamos el Big Bang, que es el momento donde los científicos piensan que se haya formado el universo, no se sabe directamente. De momento, por eso investigamos. Igual en unos años, en unos 10 años o 50 o mañana... ¿Venimos? Venís, volvéis y ya podré explicaroslo. Pero de momento no puedo. Lo que sí sabemos, porque lo vemos en los datos, lo vemos en los satélites, en particular en los satélites que en los experimentos que estudian lo que llamamos cosmología, lo que vemos es cómo era, tenemos imágenes de cómo era el universo justo después. Unos instantes, unos segundos, unos nanosegundos, ¿cuánto tiempo? Unos centenas de años. Sí. No en un instante, no en un nanosegundo. Pero de ahí, de esta foto, ya de alguna forma podemos tener una idea de lo que pasó para que a esta fecha más o menos sea el universo como lo vemos. Y también desde entonces hasta ahora ya sabemos que son 13.8 billones de años más o menos. Ya sabemos porque miramos las galaxias, miramos las explosiones de supernovas en otras galaxias, miramos los gamma ray bursts en galaxias muy, muy lejanas. ¿Qué quiere decir? Cuando digo galaxias lejanas, quiere decir que la luz que recibimos de ellas se ha emitido muy cerca del Big Bang. Por eso, porque el tiempo y la distancia están relacionados simplemente porque la velocidad de la luz es constante. Entonces, cuando me llega a mí, se ha emitido en un cierto instante que, dependiendo de cuánto lejos es, será antes o después. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que de alguna forma pensamos que desde una explosión que no sabemos exactamente cómo se ha producido, sabemos que han empezado a formarse un plasma muy caliente de partículas muy, muy, muy pequeñas, que se ha ido enfriando, expandiendo y hasta formar
los primeros átomos, las primeras partículas, la primera materia, que luego ha ido formando las galaxias, entonces las estrellas y los planetas y los seres humanos y los alienígenas y todo lo que hay y que pensamos que hay en nuestro universo. Incluso los sueños y la imaginación, ¿eh? Exacto. Te recojo dos palabras que comentas, explosión, pero no una explosión como lo que conocemos en la Tierra, porque no hay oxígeno, ¿no? Incluso no sé ni si habría ruido. No hay ruido en el espacio, porque no se puede transmitir el ruido. Cuando hablamos de explosión, la razón por la cual pensamos que es un bang, que es un Big Bang, que es una explosión, es simplemente porque necesitamos una energía puntual que haga expandir esta bola que es nuestro universo. Y lo sabemos porque medimos perfectamente la expansión. Se ha dado el premio Nobel, de hecho, a quien ha conseguido medirlo por primera vez, mirando algún tipo de supernova muy lejanas y cómo se expande todo en las mismas direcciones, como un globo con aire adentro que empieza a expandirse. Entonces, para que algo pueda expandirse con una forma acelerada, porque se va haciendo siempre más rápido, entonces por eso pensamos que haya tenido una energía o una explosión o cualquier cosa que sea puntual. Que lo ha iniciado. Que lo ha empezado. Y la otra palabra que me quedo es con plasma, que es el cuarto estado de la materia, que como aquí en la Tierra no lo tenemos, a veces cuesta... Gracias a Dios, ¿no? Porque estaríamos un poco descompuestos. Como por añadir que el plasma, pues si conocemos los sólidos, que los conocemos, que son los rígidos con forma y volumen, ¿no? Conocemos los líquidos, conocemos los gases, el plasma sería como el siguiente, ¿no? Es más energético. Claro, el punto es que la materia es todo una rama de la física que se llama física de la materia, luego la física nuclear, luego la física de partículas. Son todas cosas que de alguna forma estudian cuál es el estado de la materia. Hasta cuando dice si los sólidos lo conocemos, bueno, hasta un cierto punto, porque os explicaré después que las estrellas de neutrones, por ejemplo, son las cosas más densas, más sólidas que tenemos, no tenemos ni idea qué hay adentro. Entonces, conocemos la materia hasta unas temperaturas, unas densidades y bajo unos cierto campo. Entonces hay una parte de la física que se estudia y que se está investigando, que conocemos con estos límites, y una parte que si te pasas un poco de densidad o de campo magnético o de temperatura, que sea fría o que sea caliente, no sabemos cómo las partículas y las moléculas, si está en fase de molécula, de hecho, interaccionan una con la otra. Súper interesante esta puntualización de los límites, ¿no? Conocemos solo en unas condiciones concretas, o sea, realmente conocemos trocitos, no lo tenemos toda la foto o todo el vídeo, ¿no? Porque ya sería en continuo. De hecho, decías que en el Big Bang nace la materia, nace el espacio, nace el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Y qué ha pasado desde entonces hasta ahora? Nos hablabas de galaxias, o quizá qué pasará de ahora en adelante. Eso es difícil. Eso también hay varias teorías. Os puedo decir cuál es la teoría de momento que los científicos se creen más, que no quiere decir que sea la correcta, porque cuando estaba Newton nos creamos que todo, que no había física clásica, que no había mecánica cuantística. Y luego, unos 10 años después, de Newton no, pero decimos al principio del 900, ya nos hemos dado cuenta que hemos tenido que cambiar nuestra idea de la física completamente. Entonces, todo es cuántico completamente y hay muchos efectos que ahora conocemos y podemos aplicar también a la electrónica de todos los días. Sin la mecánica cuántica no vamos a tener los móviles, no vamos a tener la comunicación satelital. Sin la teoría de la relatividad de Einstein, sería imposible comunicarse hasta con nuestros satélites, porque esta comunicación tiene que pasar el campo gravitacional de nuestra Tierra y en algunos casos por satélites lejanos hasta del Sol. Y sin saber esto, simplemente hubiera sido imposible desarrollar la tecnología que sabemos. Entonces, cuando digo que hay límites, es que lo bueno de la ciencia es que todo se puede reproducir, pero también que sabemos o creemos que sabemos o intentamos, decimos, saber cuáles son nuestros límites. Hay cosas que si un científico te dice, vale, si esto lo sabemos cómo explicar y reproducir, generalmente está correcto. Es también verdad que luego pasan cosas y que te das cuenta que esto es solo
en la parte más, la punta del iceberg, y hay mucho más abajo. Eso como ha pasado con la mecánica cuantística. Pero decimos, y hay otras cosas que sabemos de no saber y que tenemos que investigar. Entonces, un poco así, de la materia conocemos, ahora pensamos que la partícula más pequeña sea el quark, que tú puedes tener 3 quark o 2, dependiendo de qué tipo de partícula más grande hagan. Sí, es también verdad que ¿estamos seguros de esto? No sé, hay teorías que dicen que no. Oh, wow. Entonces, igual es cómo termina el universo. Hay teorías, nosotros pensamos que se sigue expandiendo, se enfría y simplemente se hace más grande y se pondrá menos denso y... Será como poco a poco, Poco a poco irá Exactamente. como diluyendo Hay este otras avance. teorías que también son matemáticamente correctas. Entonces podría ser, hay otra teoría que dice que de hecho estamos adentro de un agujero negro. Y entonces y esto hace así y luego colapsará otra vez y luego se expandirá otra vez, ¿sabes? Entonces hay otras que dicen que hay, de estas bolas que hacen esto hay varias paralelas. Entonces tenemos varios universos. Paralelos. ¿Podemos científicamente ahora mismo decir que no es así? No, no podemos. No podemos ir al final de ese agujero negro a ver... ¡Ay, ay, ay! No, no podemos. Entonces, claro, hay una parte que es la ciencia y una parte ya que es fantasía, es fe, es lo que se quiere. Filosofía. Pero, claro, lo importante es tener bien claro dónde está el límite. Entonces, no pensar que algo que es fantasía sea ciencia y al revés. Si sabemos el límite ya... Seguimos investigando y ya iremos probando las cosas. Sí. Pues con esta idea tan clara de límites, que a mí me parece preciosa porque tiene un punto de humildad y tiene un punto de esperanza también, ¿no? De seguir, vamos a la investigación. La investigación. ¿Qué estudia en general la astrofísica o la cosmología? Que antes nos hablabas de la cosmología. Bueno, estudian varias cosas. Una de las cosas que por lo menos a mí me gusta de esta rama de la física es que utiliza un poco todos los tipos de físicas diferentes. Entonces estudia, por ejemplo, que hay al interior de las estrellas. Y esto es muy física nuclear, es muy física de partícula. Estudia los rayos cósmicos. Esto es muy física de partícula. O estudia, por ejemplo, las moléculas, donde puede o no haber vida. Y esto es la astrobiología, que está dentro de la astrofísica, que es muy relacionada a la biología. Entonces, un poco, o la cosmología está muy relacionada a la física teórica, física de campos. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta y que creo, por lo cual es muy bonita la astrofísica y la cosmología, es que de verdad puede tener toda la física dentro. No es una especialidad muy como cerradita, nicha, muy cerradita, sí. Pero hay astrofísicos que son biólogos, astrofísicos que son físicos de materiales y astrofísicos que son físicos teóricos que hacen solo cálculos con papel. Y astrofísicos que son más bien ingenieros aeroespacial, que construyen instrumentos, satélites y todas las cosas que utilizamos luego para medir. Entonces, es un poco... ¿y por qué hacemos esto? Para estudiar el universo, cómo se expande, cómo nos hemos formado, si hay vida más allá de la nuestra, cómo se han formado los planetas, cuántos planetas hay, cómo evolucionan las estrellas, si nos puede o no explotar una supernova al lado y nos quemamos todos, o si puede haber un gamma ray burst aquí cerquita y ya la Tierra ya... Hay muchas cosas que se pueden estudiar y cada astrofísico, claro, tiene su especialización. De hecho, también es de las más filosóficas, ¿no? De las ramas de la física, porque conecta con preguntas como ¿de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Y estamos solos en la galaxia o acompañados. Me gustaría preguntarte, concretamente en l'Institut de Ciències de l'Espai o l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, ¿qué es lo que hacéis? ¿O hacen cosas distintas? ¿Hacen cosas parecidas? Sí, bueno, aquí en los dos institutos hacemos casi todo lo que se puede imaginar de astrofísica, de cosmología, de ingeniería relacionada a la astrofísica. Entonces hay grupos que estudian meteoritos, por ejemplo. Hay grupos que estudian cómo se forman los planetas.
o quien estudia cómo evolucionan las estrellas, grupos que van buscando supernovas en galaxias lejanas, grupos que estudian la teoría de la expansión del universo, grupos que estudian el medio interestelar, también que es muy interesante, qué tipo de materia hay ahí, qué polvo hay un montón de polvo en las galaxias, qué tipo de polvo es esto a estas temperaturas. Entonces, y hay grupos mucho más enfocados a ingeniería, o ingeniería de software, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, y donde se construye, por ejemplo, el próximo instrumento de ondas gravitacionales europeo, LISA. Hay un grupo que hace la parte térmica, de algunas cosas de térmica aquí en los laboratorios. Y hay en el IEC, además, hay muchos grupos de observación de la Tierra, aquí también, pero donde estudian las mareas, estudian muchas cosas más relacionadas a nuestro planeta. Entonces hacemos un poco... Desde nuestro planeta hasta el infinito. Hasta el infinito, sí. Y más allá. Sí, sí. Y en concreto, ¿tu investigación en qué se centra? Yo estudio las estrellas de neutrones en desde diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué son? Son lo que se queda de una estrella masiva, una estrella 10 veces el Sol. Vale. Al final de su vida explota, lo llamamos supernova, que también son eventos muy interesantes, son los más poderosos del universo, entonces son muy brillantes. Entonces explotan como una supernova y la parte central se queda en algo súper denso, tan denso que no tenemos ni idea de qué está hecho. No está hecho de la materia que conocemos y no sabemos. ¿Podría ser un quinto estado de la materia? Podría ser, hay algunas teorías que dicen que podría ser materia oscura, que podría ser, pero lo que pensamos, pero no sé, hay una rama de la física nuclear que solo estudia la ecuación de estado de este tipo y tenemos un grupo aquí también que lo hace. Entonces no sabemos de qué está hecha. Y observando estas fuentes podemos de verdad tener una idea de cómo está hecha esta materia y por qué es tan densa. Para daros una idea, si coges una cucharada de estrella de neutrones, pesa como toda la Tierra. Y es grande como Barcelona. Son muy pequeñas, 10 kilómetros de radio. Podemos verla desde el otro lado de la galaxia y otras galaxias. Es algo muy pequeñito, pero tan denso y tan poderoso, gravitacionalmente, magnéticamente, que los vemos desde lejísimo. Y tienen de bueno también que son relojes súper precisos, porque tienen un momento de inercia, se llama, tan grande por la densidad que tienen, entonces giran porque se han formado de esta explosión y siguen girando por millones y millones de años en toda la galaxia. Entonces es un poco como un GPS. Los podemos utilizar, una cosa que hacemos así aquí en mi grupo es intentar utilizar estos como si fuesen GPS, porque tú sabes, para orientaros. Ahí hay una de 33 milisegundos, ahí uno, hay 20, y esto tú lo puedes utilizar, ellos no se mueven, lo puedes utilizar por posicionar satélites. Y de hecho es la única manera, si queremos enviar algo fuera de nuestro sistema solar, para tener una manera de navegación. Sí. Impresionante. Sí. Yo aquí me quedo fascinada con las imágenes que mi cerebro va generando y estos GPS. Tú has recibido muchísimos premios, tienes una investigación reconocida. ¿Qué es lo que más orgulloso te hace sentir a ti? No sé si de un premio o de no premio, pero a veces dices, yo, mira, este proyecto o este trocito, esto es lo que yo realmente valoro mucho de mi trabajo. Bueno, muchas cosas. A mí una cosa que me da mucho orgullo es la divulgación, y ya no te lo tengo que explicar a ti, porque creo que es algo, al final, yo trabajo por la sociedad. Entonces, mi salario, yo doy de comer a mis hijos porque la gente paga impuestos, porque si no, yo no haría esto. Y tengo la suerte de hacer un trabajo que me gusta, que puedo hacer, que me dan dinero para hacer, entonces yo creo, de alguna forma, que hay que devolver a quien me paga el salario algo. Que sea solo hacerlo soñar 5 minutos contándole del agujero negro en el centro de nuestra galaxia y que la gente te mira y me dice, hay un agujero, nos va a comer. Todos los niños siempre dicen, pero nos comerá. Y tú dices, no, porque lo calculamos y sabemos que no nos va a comer. Y esto me gusta mucho. Y también una cosa que me gusta mucho, claro, un poco relacionada, es tener mucha gente joven en mi grupo que están eligiendo qué quieren hacer de mayor. Y claro, y esto, tener una persona en el grupo que ha hecho esto, que ha conseguido hacerlo
y que le gusta lo que hace, de alguna forma le hace aparecer que esto se puede, no es súper complicado, que se puede hacer tranquilamente y que es divertido. Y que de alguna forma puedes tener una familia, una vida normal y pasártelo bien haciendo esto de trabajo. Y esto es también algo que me gusta mucho cuando veo a mis estudiantes, ya que luego se van a coger becas en Inglaterra, en Alemania, en Italia o donde sea, y ya van por su camino. Y esto, estoy contenta. Pues la verdad que muy contentos también, y nos hace mucha ilusión ver que todas las fases del proceso científico de la investigación son importantes, ¿no? Desde la pregunta, estas preguntas que seguro que os mueven, hasta llegar a divulgar y hacer soñar, como decías, a las personas, o ver crecer a vuestros, en tu caso, a tus estudiantes. Me hace mucha ilusión ver que lo ves como un completo, ¿no? Como este universo que genera la ciencia, porque al final la ciencia también tiene como un pequeño universo. Nos vamos al futuro de tus jóvenes y de ti. ¿Qué te gustaría a ti encontrar en unos años? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, hay muchas cosas. A nivel científico, claro, hay muchas preguntas que me gustaría ver resueltas. Claro, no me puedo centrar en todas porque mi tiempo es limitado, pero bueno, hay otros aquí en el instituto que hacen sus cosas y entonces ya contestarán a mis preguntas. Pero una de estas, claro, es la materia oscura. La materia oscura y la energía oscura. ¿Qué es? Eso es algo... El hecho que más del 80% del universo no tenemos ni idea de qué está hecho, pero sabemos que está ahí porque gravitacionalmente necesitamos que esté para la expansión que vemos, me parece increíble. Y creo que es una de las cosas como un poco la mecánica cuantística o como la relatividad general, que una vez que lo hayamos comprendido, ya la física cambiará todo, cambiará muchas cosas. Que no quiere decir que no está correcta. Ahora, está correcta. Simplemente es parcial. Simplemente es la punta del iceberg. Claro. Y es por eso que uno hay que seguir. Entonces, hay que ver dónde no funciona nuestra física e intentar explicarlo, intentar comprender cómo va. Es un poco como un Tetris, ¿sabes? Entonces, esto me gustaría... No es algo donde yo trabajo directamente, pero me parece una pregunta súper importante. Poner luz a la materia oscura y a la energía oscura. Sí, exacto. Y las ondas gravitacionales también. Esto es un poco... está relacionado un poco a lo que yo hago, porque muchas, decimos, las más poderosas y que hemos visto están relacionadas con estrellas de neutrones que coalescen, o con grandes agujeros negros también que están en el centro de las galaxias y coalescen también. Entonces, esto también, poder utilizar las ondas gravitacionales, verlas como nosotros abrimos el telescopio y vemos las fuentes. Ahí abrimos un array como un interferómetro y vemos ondas gravitacionales porque todo emite ondas gravitacionales. Hasta nosotros cuando nos movemos, en teoría. Entonces, más pequeñitas, ¿no? Porque claro, por suerte somos menos masivas. Claro, eso no lo vamos a ver. Pero si no, sí, en teoría sí. Entonces, esto también es algo, yo creo que va a ser un reto de la humanidad. Así que nos quedamos que los retos de la investigación del universo, ondas gravitacionales, materia oscura, energía... Claro, y materia densa, que es lo de las estrellas de neutrones, porque es algo que tiene, además... Una vez que hayamos comprendido esto y hayamos podido, si comprendemos la física, podemos intentar reproducirla. Aún la física no la tenemos bien clara, porque hay campos muy altos, no sabemos bien qué pasa a un átomo cuando lo ponemos en un campo de 10 a la 15 Gauss, ¿sabes? Entonces, una vez que hayamos comprendido esto, es algo que yo creo a nivel también tecnológico, si podemos reproducirlo, va a haber mucho avance tecnológico comprendiendo este tipo de física que nos falta. Sí. Súper interesante. Sí. Últimamente hemos visto, porque el estudio del universo es algo que en general interesa, a todos los niños les interesa, porque es, ¿no? La noche, lo desconocido, la luna, el sol.
Pero es verdad que ha habido momentos más buenos a nivel de financiación, Sí. a nivel de interés público, ha habido momentos más flojos porque los programas pues, se consideraban que, incluso a veces se llegaba a considerar es que ya lo sabemos todo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo vamos a saber verdad. todo? Pero ahora parece que sí que hay un repunte de interés, ¿no? Pues ya sea por colonizar otros planetas, por lo que sea, pero hay como un interés en volver a mirar allá afuera. Sí. ¿Esto, la investigación, os beneficia? ¿No? ¿Acaba siendo fuego de artificio? ¿Cómo afecta este contexto social? Decimos, en general, las cosas que estas grandes olas para una cierta pregunta, que sea, antes era vamos a la luna, hace 50 años, vale, hemos ido a la luna, muy chulo, lo hemos conseguido. Vale, next, ¿no? Ya, hemos ido, está bien, muchos no se lo creen, pero bueno, decimos, hemos ido varias veces, no una. La gente se cree que hemos ido... No, hemos ido varias veces a la luna poniendo los pies, entonces ya. Pero claro, y siempre te preguntan, ¿por qué no seguimos yendo? Vale, pero ¿qué sigo haciendo lo mismo? Claro. Yo quiero estudiar lo que no sé. Ya si esto lo sé, ya está, check, next, ¿no? Entonces, y yo creo que muchas de estas cosas son más propaganda que cosas que de verdad los científicos creen que son preguntas fundamentales Reales. de la física o de la astrofísica. Entonces, que también ahí a veces hay propaganda, porque claro, tenemos muchas cosas que no sabemos y no tenemos el dinero para ir con los instrumentos que nos gustaría tener a todas estas cosas. Entonces, tenemos que elegir. No, vale, estos 10 años nos concentramos a contestar esto, estos 10 años este otro. Lo estoy haciendo un poco simplificado. Claro, pero en realidad, claro, son costosos, no es tan sencillo. Claro. Entonces, y esta gana de colonizar, estamos destruyendo lo que tenemos. Yo no sé si los demás quieren que los Vamos a colonizar. Nadie ha hecho la pregunta. Nadie ha hecho la pregunta. Entonces, la verdad es que no sé cuánto beneficio a nivel. De hecho, normalmente los mismos que te dicen esto luego recortan el dinero a la investigación de base, que es lo que quieres tener si estás mirando más allá de 10 años, ¿sabes? Entonces, no sé. No estoy muy convencida. Decimos, lo que sí que puedo decir que por lo menos en España en los últimos años está yendo muy bien comparado a hace 10 años, por ejemplo. Pero claro, estas son la economía, son olas, dependen también de la situación internacional. No me espero que dure, no durará porque a nivel internacional hay otras prioridades. Sí, tenemos muchas cosas abiertas y mucho... Pero bueno, ya veremos. Bueno, pues para intentar que, si más no, haya mucha parte de la población que tenga acceso a contenidos de este estilo y que, y que se motiven a seguir leyendo, vamos al apartado recursos. Transmedia Lab volem recopilar recursos per famílies, per infants, per joves, adults, una mica per tothom, per facilitar aquest accés als continguts culturals, científics i tecnològics. Sabem que tu ja has publicat un llibre infantil titulat El Universo, de l'editorial Shackleton Books. Y no sé si tú nos recomiendas otros recursos, si hay alguna película que te motivó. Yo, mira, entre bambalinas te reconocía, claro. Mi Contact me motivó a estudiar física. Fue como, supongo que había una mujer, ¿no? Había una parte del universo, de preguntas trascendentales. No sé si a ti, ficción, divulgación, estamos abiertos a lo que a ti te mueve. A mí... Pues me tengo que poner en los pantalones de un niño de, no sé, 10, 12 años, que es cuando más o menos empiezas un poco a tener una idea de qué quieres hacer. A mí, yo creo, una película que hasta de astrofísico he pensado, wow, eso ya solo hacer esto, para que esto puedan hacer esta película y decir cosas con sentido, me parece fantástico investigar, es Interstellar. Y no solo, aparte para la película, para la música, para todo. Es espectacular. Es una de estas películas que hay que ver, pero no hay que verla demasiado temprano. Yo diría a los 12, 13. Entrando en la adolescencia, sí. Interestelar. Esto, vale. O que mostraran los coles. Y una cosa que también hemos hecho, que creo que es muy interesante, porque hay muchas películas o muchas cosas de divulgación. Y además, para las películas, muchas veces no son correctas a nivel científico. Entonces venden cosas
que entonces es muy difícil para un niño saber si esto es Walt Disney o es de verdad, yo puedo ir a estudiar esto y medirlo, ¿sabes? Vale, Interstellar es correcta. Hay una parte final donde ya entra un poco en la fantasía, pero está claro, es fantasía. Pero todo lo que le pasa al ¿cómo se dice? Al anillo. Al anillo, todo como ha reproducido el agujero negro, todo lo que pasa a estos planetas con estas olas enormes, es todo correcto. Hay planetas que conocemos que hacen exactamente así, que lo medimos y es muy bonito por eso. Y es muy bonito, por ejemplo, en un cole, llamar a un astrofísico, mostrar Interstellar y de vez en cuando se hace pausa y el astrofísico te explica por qué esto es correcto. Eso sería muy bonito, por ejemplo. Pues sí. mira, esta llamada también la podemos hacer a los coles, animarlos, institutos a hacer esta combinación, porque además es verdad que el mundo de las películas, este universo audiovisual, nos ayuda mucho a conectar. Claro. Y también aprovechamos por si alguien nos escucha que quiere hacer una película de ficción sobre astronomía, que consulten las fuentes. Y súper importante, aquellas personas que hacen pues cosas de campamentos de verano, de excursiones, las estrellas no se caen. El sol no es fuego y las estrellas no podrían caer. Súper importante. Bueno, vamos llegando hacia el final. Yo agradezco muchísimo esta conversación. Lo estoy disfrutando como una enana. Sí, yo sí que estoy aquí como los jóvenes. Y antes de irte, sí que me gustaría preguntarte, así en tono jocoso, un poco de broma de final, ¿dónde te llevarías una mandarina? A mí, como me gusta mucho el helado, me gusta poco la fruta, o sea, no hay que decirlo con niños, pero a mí la fruta, la sandía... No disfrutas pero la fruta. No disfruto, exactamente. No se lo digo a mis hijos, pero disfruto con el helado. Soy italiana, yo soy de helado. Entonces me la llevaría en un sitio muy frío, en Plutón, por ejemplo, que me encanta Plutón, que pobrecito lo han sacado los planetas, porque no lo es. Entonces ha habido muchos estudios de esto. Entonces, por cariño a Plutón, me la llevaría a Plutón y me comería un helado de mandarina. Pues mira, esta imagen, yo me voy contigo, a Plutón, allí directas, las dos. Ya sé que esto no sería posible, pero con los pies colgandito ahí con nuestro helado de mandarina. En Plutón, pobre, que ya no es un planeta, pero igualmente es un cuerpo importante igual, y le queremos igual. Sí. Pues moltíssimes gràcies. Si us ha agradat aquesta conversa, no us perdeu la pròxima trobada que anirem reproduint aquí a l'Spotify. Us mantindrem informats. Aquest és un podcast que s'ha pogut fer gràcies al Dídac Roger, a la tècnica, a la Blanca Aurell, a la producció, i la que us parla és la Irene Lapuente. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias.